Bienvenidas y bienvenidos a Mensajes del Cielo para Vivir en la Tierra. Este es tu espacio de conexión espiritual, un momento único para ti. Soy Lady Marlié, canalizadora, bailarina, mamá y fundadora de Hojitas de la Akasha, y estoy aquí para compartirte mensajes e información de luz que expandan tu vida material y espiritual. Tómate este momento para ti, escucha con amor y expandamos juntos nuestra luz. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, en el episodio de hoy te voy a contar mi historia desde la espiritualidad y lo paranormal entre comillas, y al mismo tiempo te voy a contar por qué dejé de usar un 90% la plataforma de Instagram, que tiene que ver con todo este tema energético. Empecemos. Bueno, te cuento mi historia. Yo nací en un pueblo pequeño en Colombia, bajo una familia bastante católica. Y cuando yo tenía 5 años, mi abuelo materno se enfermó. Él estaba bastante joven, mi mamá también estaba bastante joven, él tenía 52 años y él se enfermó. Le dio cáncer de pulmón, cáncer de hígado, de estómago, colesterol alto, bueno, un montón de cosas. Y él en este proceso de enfermedad, de estar muchísimo hospitalizado, en cuidados intensivos, volver a la casa con muchísimo cuidado, de hacer un montón de cambios en su vida, de parar pues todo. Él empezó un proceso de introspección y de un despertar espiritual, en donde se empezó a conectar con su vida, donde se empezó a hacer como una revisión de vida. Y él empezó a contar que veía a un señor que era como un enanito, que lo describía que era de cabello largo, de barbas blancas y muy largas, o sea, me lo imagino así como un gnomito, como un duendecito, y que él iba todos los días donde él, que él iba todos los días y le hablaba, él decía de cosas, a mí casi no me contaban porque como les digo yo tenía apenas 5 años, pero él hablaba pues como que de la vida después de la muerte y de todas las cosas que existían en el más allá, y de que además pues solamente lo podía ver él, no lo veía nadie más, y él sabía que estaba lúcido, o sea que su enfermedad no era pues de delirios mentales, sino que verdaderamente pues estaba viendo a este otro ser, este otro personaje. Contó muchas historias sobre él, y él empezó a hacer muchos cambios en su vida. Él tenía problemas de adicción, de irresponsabilidad, de machismo, pues que es una familia pues ganadera, entonces con todo este tema de los caballos y las vacas, entonces como un tema muy machista, y él empezó todo este año a hacer una revisión de su vida, una introspección, y bueno, empezó a como adquirir cierta sabiduría, y a pesar de que estaba su cuerpo ya muy deteriorado y se empezó a adelgazar, a poner amarillo por el tema del cáncer del hígado, pues él empezó también a tener como un brillo diferente, que era de esta sabiduría y de este despertar espiritual que estaba teniendo. Ya cuando él fallece, que yo lo vi fallecer y fue algo muy bonito porque él simplemente cerró los ojos, pues nos llamó a todos, y lo rodeamos pues la cama, y nos dijo que mantuviéramos una ventana abierta, que porque por ahí iba a entrar la Virgen por él, y que estaba pues el duendecito y que ya había un montón pues de personas. Y nos miró pues a cada uno así como en una media luna, recorriéndonos a todos. Ya de último devolvió la mirada hacia mi abuelita y ya dio como ese último suspiro. Fue muy bonito, muy doloroso, pero también muy bonito. Y siempre pues yo también he anhelado como qué rico morir de esa manera, como con esa tranquilidad y con esa, no sé si como con ese desapego. Bueno, a mí no me permiten ir al funeral, porque pues yo estaba muy chiquita, apenas iba a cumplir 6 años, tenía 5, iba a cumplir 6,
Y resulta que, bueno, a la semana de que él muere, yo estoy en mi habitación. Aquí es donde viene mi primer encuentro con lo paranormal, mi primer encuentro con mis dones. Yo me acuesto a dormir, a mí me hacían dormir muy temprano, o sea, como antes de las 7 de la noche, pero ya estaba oscuro. Recuerdo pues que eran unas cortinas que habían en mi ventana muy pesadas, muy gruesas, como color como mandarina, muy noventeras, muy pesadas. Y pues era una ventana que tampoco era que se abriera pues mucho las ventanas como tal, era más por la luz que por la ventilación. Cuando de repente, yo ya me estaba quedando dormida, cuando de repente pues toda mi habitación se ilumina, pero, o sea, no como la luz pues del foco normal, no, o sea, como si hubieran metido así un reflector así gigante, pues un faro de luz impresionante, o sea, se iluminó, pero de manera, o sea, pero muy, muy resplandeciente. Y la cortina se levantó hasta el techo, o sea, la cortina se levantó, o sea, 90 grados se levantó la cortina, pues entró una ráfaga de viento impresionante. Yo me quedo absolutamente paralizada, muerta del susto a todo lo que da, y pues no me podía mover. Yo estaba, empecé a sudar, empecé a sentir que sudaba y sentí al mismo tiempo mucho calor, mucho frío, y estaba completamente paralizada, o sea, yo no me podía mover. Sentí luego que se bajó la luz, se bajó la cortina, se bajó el viento, y sentí de inmediato pues la presencia de una persona, ¿cierto? Como aquí hay alguien. Esa persona dio 2 pasos hacia mi cama, me cogió un pelito detrás de la oreja, un pelo, no sé si ustedes alguna vez le han jalado un solo pelo, que como que uno le jalan un pelo y se recorre y da como un calambre hasta la punta del pie que recorre todo el cuerpo. Pues bueno, me jaló un pelo y me dijo así en mi oído derecho: mija, lady. Y pues de inmediato reconocí que era la voz de mi abuelito, pero yo estaba, o sea, paralizada, pero paralizada del miedo. Yo no sé por qué tenía tanto miedo, pues igual yo sabía que ya estaba muerto. Yo sabía que mi abuelito no me iba a hacer pues ningún tipo de daño, y se le sentía como una urgencia en la voz, como de, le tengo que contar algo. Pero yo le dije, mentalmente, yo no lo dije en voz alta, yo sentí que, pues, que fue un mensaje telepático que yo le di. Yo pensé como gritando, pero pensando, yo le dije: abuelito, por favor, no, tengo mucho miedo, no soy capaz, váyase por favor, no soy capaz. Y entonces en mi mente yo vi como la carita como de él como de aburrimiento, como de decepción. Y sentí que dio 2 pasos hacia atrás, o sea, como que se rebobinó el video. 2 pasos hacia atrás, vino la luz, la ráfaga de viento, la cortina se levantó y salió, y se fue. Bueno, yo corrí para donde mi mamá, le conté, bueno, en fin. Mi mamá sí me creyó. Mi mamá pues es muy católica, pero en mi familia siempre han existido como ese tipo de historias paranormales. Ella sí me creyó y me dijo: bueno, quién sabe qué pasó, qué le iba a decir, recemos el rosario, bueno, no sé qué, no me acuerdo, pero no ahondamos mucho más en el tema, pero tampoco me bloqueó, ¿cierto? Tampoco me dijo: no, eso es mentira, se lo imaginó, no. Entonces eso también fue clave como para que yo creyera también, no pusiera en duda pues como esa historia que me había pasado. El abuelito me buscó muchísimas más veces en los sueños y en experiencias pues en la vida, y yo me moría del miedo. Yo le decía: no, abuelito, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia con lo paranormal. Yo ya no le digo paranormal, yo le digo, fue mi primera como experiencia, mi primer despertar, mi primer uso de mis dones espirituales. Este don en específico, que fue este primerito que se me manifestó, se llama clariaudiencia, que es la capacidad de escuchar otras dimensiones, de escuchar otros seres
que no están en este tiempo, que no están en este espacio, porque el tiempo, pues ya después aprendí que el tiempo, todo está pasando al mismo tiempo, todo es un momento ya, todo está pasando aquí y ahora, pero están en otra frecuencia corporal, ya no tienen un cuerpo material de carne y hueso, sino que tienen un cuerpo astral, digamos, en el caso de mi abuelito, en ese estado donde estaba, que estaba recién fallecido. En todo caso son cuerpos que ya son menos densos que el de la materia. Y pues yo lo podía escuchar esto. Yo también tenía muchos sueños, siempre tenía muchos sueños. Me daba mucho miedo pues como que llegara la noche porque tenía muchos sueños donde yo me veía grande, donde yo me veía adulta, donde me asesinaban, en donde yo corría porque sabía que alguien me estaba correteando y de repente pum, me despertaba que me habían dado un balazo en la espalda y yo sentía como que me atravesó la bala y me despertaba así como con un suspiro, como ay, pucha, me acabaron de matar. Entonces empecé a tener como muchos, y yo sentía que era yo, pero que no era yo. Entonces ya después supe que esos eran recuerdos de mis existencias pasadas. Muchísimas veces me empezó a pasar que me despertaba, digamos, del susto, muy acelerado el pulso, sudando, y me volvía a quedar dormida y continuaba el sueño. Entonces esa fue otra cosa que empecé a identificar que me pasaba muchísimo. Luego, a los 9 años, tuve otro encuentro con un fallecido también muy claro, también con el don de la clariaudiencia, y entró a mi habitación exactamente igual, muy similar a como entró mi abuelito, también la misma historia, la ráfaga de viento, la luz, ese resplandor, se levantó la cortina, yo dije, ay no, otra vez el abuelito, ya tenía 9 años, pero esta vez no dio los 2 pasos hacia mi cama, sino que dio 2 pasos hacia la pared donde yo tenía colgada una guitarra, que yo estaba empezando clases de guitarra, empezando, y desde ese día jamás volví. La guitarra no tuvo la culpa, pero bueno, fue también como, no sé, fue un elemento que me hizo no volver a tocar una guitarra jamás en mi vida. Entonces esta persona entró, yo no supe quién era, pero sí supe que era un hombre mayor, y entró, cogió la guitarra y cantó toda una canción, una canción perfecta, y cuando la cantó pues identifiqué quién era, y era un vecino, un señor viejito, un vecino, que se llamaba José, le decían Pate Perra, y pues él también tenía sus vacas, y bueno, hacía muchas cosas, pero era pues como un amigo de toda mi familia que los fines de semana iba como a tomar, a las fiestas y a tocar su guitarra. Y tocaba siempre esta canción, tocaba muchas, pero esta no fallaba, fuera al principio o al final. Y es una canción que se llama Pueblito Viejo, no sé si la conocen, es una canción demasiado bonita, muy bonita, y es como hablando de este pueblo que me vio nacer, que quisiera morir ahí, es como por tus calles tranquilas corrió mi juventud, donde aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Sigue la canción, o sea, fue una canción súper larga, se la cantó toda. Y con el alma enferma de tanto padecer, quiero pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz de un cielo que un día me vio nacer. Pam, pam. Hizo así, pam, pam, en la guitarra, en la nalguita de la guitarra, pam, pam. Y colgó la guitarra, sentí que lo volvió a colgar, como ese sonido tan característico del clavijero, como cuando uno coge una guitarra o se totea con la pared. Y salió de mi habitación, lo mismo, la ventana, la cortina, la luz, se devolvió. Yo paralizada, Dios mío, que se acabe esa canción, que Pate Perra acabe cantando esa canción rápido. Y fue al mismo tiempo pues muy asustador, pero también fue muy nostálgico, fue muy lindo. Apenas él salió de mi habitación, yo salí corriendo también para donde mi mamá a decirle, Pate Perra entró a mi pieza, Pate Perra entró a mi pieza, y ella como, ¿qué? Es de lo que le pasó a mi mamá por la cabeza. Y más que nosotros vivíamos en un segundo piso, o sea, no había como lógica de cómo hubiera podido entrar. Cuando pues ella fue, obviamente no había nadie, y al otro día
Y yo le dije, mamá, ¿en serio? Él entró, tocó Pueblito Viejo, se cantó esa canción y ella como, ay, mija, bueno, duerma acá conmigo, recemos y bueno, ya mañana miramos a ver. Al otro día, muy temprano, pues llegó un tío mío a contar que, pote perra, don José, pues se había muerto anoche. Yo dije, ¿vio? Se murió y lo primero que hizo fue a coger su guitarra para tocar esa canción y dedicársela a su pueblito. Ay, se me eriza la piel contando esa historia. Parece demasiado, demasiado bonito, pues como esas conexiones que uno tiene con la tierra y como lo que uno prioriza al morir, ¿cierto? Lo que quiere hacer antes de irse de acá. Es muy bonito. También pues aprovecho para honrar a Pate Perra porque me dio mucho susto. Yo solamente pensaba como que se vaya y demás, que él ahí todo conmovido tocando su canción. Pero bueno, yo ya ahí pues tuve muchísima más claridad de que habían cosas en el más allá, ¿cierto? De que había más de lo que nosotros podíamos ver. Yo, como les cuento, ya tenía 9 años, ya estaba en un colegio solamente de mujeres, un colegio católico, de monjas, entonces muy estudianda, muy estudiosa de todo lo católico, pues o sea, era como la doctrina que había que seguir en el colegio. Y yo empecé a tener como que no me cuadraba lo que me enseñaban en la religión católica en el colegio con las cosas que yo estaba experimentando. Y yo escuchaba mucho como que los dones existen y yo decía, ¿será que yo tengo un don? Entonces la hermana decía, pues la monjita, la hermana decía, sí, los dones existen, hoy vamos a hacer clases de dones y vamos a enseñar cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo, esos son los que da la Iglesia Católica. Y entonces pues hizo como una actividad, como que metió papelitos, dijo, bueno, el que le salga a cada una es el que va a exponer y seguramente es porque también lo tiene. Y a mí me salió temor de Dios y me dio mucho miedo. Y luego la hermana empezó a hablar, yo quería preguntar, yo quería contar estas historias, yo eso solo se lo había contado pues como a mi familia. Y me frené de contarlo porque la hermana empezó a decir que estos dones solamente los tienen los sacerdotes, ¿cierto? Acuérdense que estamos en un contexto de los 90, finales de los 90, principios de los 2000. Entonces, que eso solo lo puedan tener los sacerdotes y que las personas que de pronto decían que escuchaban voces o que veían cosas o que hacían liberaciones, pues que eran personas que seguramente estaban viendo era el diablo. Entonces que eso uno no lo podía hacer, que eso había que dejarlo todo en manos de los sacerdotes. Entonces pues yo obviamente que me asusté un montón, yo tenía 9 añitos y entonces como me salió temor de Dios, yo le dije a la monjita, yo bueno hermana, yo esto de don qué, pues o sea, porque no lo entendía, porque habían otros dones muy bacanos como el del entendimiento, el de lenguas, el de, bueno, no, la sanación. Yo como temor de Dios, como que o sea, le tengo que temer a Dios. Y ella me dio un montón de explicaciones, yo leí mucho sobre eso pues para hacer mi exposición, mi tarea que tenía que hacer. Y finalmente pues es un don que yo hasta ahora todavía no le encuentro coherencia desde esa estructura y ese concepto pues de una religión, que finalmente lo que quieren es implantar una adoración y un miedo a Dios, ¿cierto? Que este Dios de la religión católica es un Dios un juez regañón, eso es lo que yo siempre he sentido que como que este Dios de la religión católica es. Entonces, bueno, a mí me dio mucho miedo y yo dije, no, pues yo no voy a joder más con eso porque entonces eso es del diablo y yo no tengo por qué saber eso. Y seguí con mi vida como muy normal, pero sí muy atenta a todas las historias que llegaban mis tíos, mis papás, de que por allí escucharon la Llorona, de que encontraron una huaca, de que, bueno, de un montón de cosas, de que alguien vio el túnel, bueno, entonces siempre había tenido como esa validación de que esas historias eran reales, porque, pues, o que por lo menos eran naturales, porque a muchas personas le pasaban, pues, en mi familia, en mi contexto, era como que normal, aunque todo el mundo era muy pegadito de la religión católica, pues, porque irse como de la mano de Dios. Bueno, a los 14 años, durante todo ese tiempo yo lo que más seguía desarrollando eran el tema de los sueños y el tema de los recuerdos.
y de empezar a sentir, ¿cierto? De conocer personas. Mi mamá llegaba a amigas y yo le decía, esa amiga la va a traicionar, esa amiga le tiene envidia, esa amiga le va a robar plata. Y mi mamá pues le daba como mucha rabia, como que porque yo no le caía bien a nadie, pero finalmente todo empezaba a pasar así. Yo sé, y es porque sentía la energía de las personas. A los 14 años volví a sentir con mi clariaudiencia una bruja. Ay, esto fue demasiado aterrador para mí. Pues ahora que lo pienso, pues a lo mejor en este momento ya pues no me daría nada, pero pues en ese momento fue muy aterrador porque ahí ya no era un fallecido, sino que es una bruja. Bruja en este contexto, como yo lo entiendo, la connotación de bruja es una mujer que sale al astral con el propósito de hacerle daño a otros, y donde hace rituales de manifestación y ceremonia solamente para sí misma, convirtiéndose en magia negra. Entonces yo estaba con una prima y estábamos haciendo una pijamada, pusimos el colchón en la sala para ver una película. Ya después, no sé si a ustedes les ha pasado, pero que se queda uno hasta la 1 de la mañana hablando y hablando y hablando, hasta que en un momento en el resplandor pues de la lámpara de la calle dio a la pared y vimos que ella también lo vio, y vimos que en las cuerdas de la luz, desde la electricidad, vimos así de una pues la imagen como de una mujer que se sentó, además como con unos trapos encima, como con un vestido muy pesado, y de inmediato se empezó a reír. Sí, la típica carcajada de bruja, tal cual, que no la voy a hacer para no llamar ese tipo de entidades ni ese recuerdo más de lo necesario. A mí se me estremeció todo. Yo a mi prima sí que creo que nunca le había contado pues como mis otras experiencias, no sé. En todo caso con eso fue suficiente para mandarnos a dormir, rezarnos todas las oraciones que no sabíamos y ahí dormir. Y yo pues sí, ya al otro día, yo me acuerdo que yo sí hice como una oración y yo le dije, Diosito, yo no quiero más esto, yo no quiero escuchar cosas raras, yo no quiero tener temores, yo no quiero saber nada, esto está muy maluco, yo no me quiero volver a sentir así. Y no me volvió a pasar nada. Entonces yo lo que hice en ese momento fue cerrar mi don, que eso es una opción que yo lo enseño también en mi clase de los dones. Uno puede cerrar el don si uno siente que está haciendo demasiado para uno. Después uno lo puede volver a aprender, o se le despertarán otros cuando uno esté lo suficientemente maduro, ¿cierto? Yo en ese momento no tenía tampoco a quién acudir, pues las monjitas simplemente me decían que eso era del diablo. Mi mamá pues aunque me creía no, tampoco sabía como qué herramientas tener, uno no como que no conocía a nadie que tuviera esos dones, pues o que le pasaran esas experiencias como que lo pudieran guiar a uno. Entonces y fue muy aterrador, pues esa risa de esa bruja pues a mí me penetró como por la médula y fue muy escalofriante para mí. Pues yo tenía 14 años, fue demasiado maluco. Entonces eso hizo que yo cerrara mi don, que lo apagara y seguí con mi vida normal. Pero ya luego a los 17 años, estando ya como en décimo, en el colegio, pues yo ya me empecé con las clases de filosofía, que uno empieza a tener en décimo como esta búsqueda de la identidad, y ya uno como cansado también del colegio. Yo estudié en ese mismo colegio de monjas, pues desde preescolar hasta 11, entonces uno ya como más cansado, como ya mamado pues como de todo, y yo sí me empecé a cuestionar cosas, porque en clases de filosofía o en clases de religión pues era como lo que pasa después de la muerte es que usted se va para el cielo, usted se va para el infierno, y otros decían no, usted ya deja de existir y ya, y yo era como, pero yo sé que eso no es verdad, porque es que yo vi que, por ejemplo, Pateperra fue a despedirse con su guitarra, yo sé que mi abuelito fue a darme un mensaje. Mi abuelito, además, pues todos esos años, eventualmente llegaba a mis sueños o llegaba donde yo estaba y me decía como, mija, lady, como a darme un mensaje, y yo siempre le decía pues que no, porque me daba miedo. Recuerdo que una vez me dijo, yo le dije, abuelito, pero es que usted está muerto. Y él me dijo, ¿y? Me dijo, mija, normal, estoy muerto, pero míreme, aquí estoy súper bien, estoy más vivo que nunca. Y yo era como, ay, no estoy lista.
Entonces, bueno, mi abuelito me insistió mucho. Entonces, bueno, entonces yo empecé como con esta búsqueda y empecé con una rebeldía frente a la religión católica. Empecé como con un odio y un fastidio y sobre todo un hastío hacia la religión católica. Yo ya no quería ir a misa, yo no quería hacer mi confirmación, o sea, yo ya me quería salir de ese colegio, pero ya estaba como hasta el copete de eso. Y y entonces yo empecé a buscar primero en filosofía, ¿cierto? Empecé primero a buscar en la filosofía griega. Empecé a buscar en las enseñanzas de los presocráticos, de los socráticos, los estoicos, bueno, Platón, Aristóteles, empecé a buscar todo. Luego empecé a buscar en la mitología, que habían algunos, yo no sé, Aristóteles a mí siempre me pareció como que hablaba más su ego, más que su... A mí me caía como muchísimo mejor Heráclito o Sócrates. Platón un poquito bien, me leí el mito de la caverna, bueno, y empecé a buscar por ahí y empecé como a tener como unos pensamientos de cuál es la verdad. Y empecé en la búsqueda de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Necesito encontrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que pasa después de que uno se muere? ¿Cierto? Ese era como mi motor de búsqueda. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se muere? Y ya detrás de esa pregunta se viene, ¿y entonces a qué vinimos? ¿Cierto? Como uno, ¿por qué está aquí? Y entonces, ¿cómo es el universo? Y entonces, ¿cómo es Dios? Y entonces, ¿el diablo sí existe o no? Entonces, todas esas preguntas empezaron empezar a cavilar mucho en mi mente adolescente. Y yo dije, no, definitivamente la religión católica no fue. O sea, esta gente no me está respondiendo esas preguntas. Algunas no las responde y otras las que responden, pues es como que esas respuestas no son lo que yo he experimentado, no me convence, ¿cierto? Dios no puede ser ese señor castigador, mala clase, fastidioso, grosero, vengativo, no puede ser. Y yo sé que uno no se desaparece ya, como también pasa mucho en algunos conceptos filosóficos, pues más antiguos, de algunos teóricos, pues. Luego yo dije, no, entonces en la mitología, a través de todos esos símbolos, debe estar la verdad. Y me encarreté mucho con la mitología griega, luego la mitología védica, luego la mitología vikinga, luego la mitología de los aztecas, de los mayas, y yo esto por aquí iba haciendo, y yo empecé a encontrar ahí como, sí, muchos conceptos que me empezaron a servir, que empecé a entender la vida desde ese lugar, entonces bueno, fue chévere. Y luego yo ya salí del colegio, y ya luego yo seguía como sin todavía percibir nada, ni sentir nada, porque había pues claramente cerrado mis dones, pero yo sabía que había algo más, o sea, yo estaba buscando como, ¿quién sabe la verdad? ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién sabe la verdad? Y empecé a ir a templos, empecé a buscar en otras religiones, incluso a investigar en las testigos de Jehová, evangélicos. Y yo dije, no, o sea, esto sí que menos, pues si la católica no me gusta, esta sí que menos. No me responden esto que yo, pues que estoy anhelando tanto, y era como un hambre de saber esa respuesta. Luego fui y encontré, a través de, que también me dio por ser vegetariana, pues entré a y conocí también los Hare Krishnas. Y agarré cositas de la ciencia espiritualidad. Me gustaba mucho el tema de tener un ritmo con la meditación. Obviamente la alimentación vegetariana y ese cuidado y ese de cómo, porque, o sea, me voy convirtiendo en esto que como, esa conciencia frente a la vida de los otros y de todo el uno que somos. Eso me empezó a gustar mucho, ese tema. Y de los Hare Krishnas me gustaba mucho el tema del yoga, porque pues yo soy bailarina, entonces me gustaba mucho como ese tema de moverme, de hacer como una comunidad. Pero llegaba un momento en donde yo decía, no, esto aquí no fue, porque empecé a descubrir en los Hare Krishnas como esa necesidad de reclutarlo a uno, de ya también entonces unas doctrinas, entonces tiene que rezar hasta ahora, tiene que hacer este rezo hasta tal hora, esto se tiene que hacer así, los mantras, los cantos, como esa adoración también a Krishna, la vestimenta, ya, entonces nunca más decir el vegetarianismo muchos años,
Yo lo decidí 5 años, pero pues sí, mi cuerpo me empezó a fallar. Y además de que yo era bailarina, tenía 19 años, obviamente que necesitaba otro tipo de alimentación, mi cuerpo no lo aceptó. Y además, pues de más que no estaba cumpliendo las necesidades nutricionales en esa época, yo medio ahí haciendo lo que podía. Y yo dije, no, o sea, yo me salí de la religión católica para no rezar un rosario o los 3 Jesuses o ir a misa todos los domingos, no me van a ir aquí a rezar todos los días, o sea, no puede ser. Y porque yo en esos rezos no conectaba y no me encontraba como con Dios y con la verdad, y no me respondían las preguntas, porque siempre todo eras a través de esta mitología, que ese montón de dioses, y yo como que, ay no, pues no, esta no es la verdad. Luego caí en un templo taoísta, y con los taos me gustó también muchísimas cosas. Ya estaba alineado con la alimentación, pero con los taos empecé a explorar todo ese tema de la transmutación de la energía, del yin y el yang, y todos somos uno, del calendario chino. Yo además estaba estudiando mandarín, quiropraxia, entonces como todo ese mundo oriental me empezó a llamar, y yo, bueno, por este lado va haciendo, hasta que ya descubrí en el Tao un radicalismo de pensamiento y un juicio a los que no pensaban como ellos, y como una superioridad moral, o por lo menos que yo conocí, pero es como que, o sea, nosotros estamos bien y esta es la verdad, y los otros están mal y esto es la mentira. Entonces ahí yo también me empecé a replantear como, ¿será que entonces estoy en busca de la verdad? Empecé a cuestionar qué es entonces la verdad, porque la verdad es lo que cada uno crea que es verdad, pero yo no puedo pues como imponerme sobre el otro o empezar a lanzar juicios, a creerme mejor que el otro, como que yo hasta ahí, pues no, hasta ahí llegué. Entonces ya me alejé y yo dije, entonces yo qué hago, o sea, estoy como desamparada. Yo qué hago, o sea, yo qué hago, o sea, entonces fue un momento de una crisis existencial muy tesa, muy compleja, muy difícil. 19 años, como apenas empezando la universidad. Yo estaba estudiando licenciatura en danza, pero como todo ese año entre 17 y 18, yo salí del colegio y no pasé a la universidad directamente, fue al año siguiente. Entonces tuve un año como de que iba a la biblioteca, empecé a fumar marihuana. Yo dije, no, antes eran las plantas, y la marihuana me empezó a desarrollar los dones otra vez. En la marihuana me pasó que yo empecé a tener telepatía con la gente, y empecé con la gente y con los árboles y con las plantas, y empezaba a escribir y el lápiz me escribía solo, y pueda sentir la energía pero full en todos los espacios donde yo estaba. Yo decía, aquí hay un fallecido, aquí hay un demonio, aquí hay un ángel, aquí hay... y eso fue demasiado, era ya demasiado, o sea, para yo, ya que ya tenía esos dones, ya era altamente sensible, pues esto fue como el tope. Eso solo me duró un año, esa joda, y yo dije, no puede ser, pero yo sí sé que hay algo más. Entonces me fui a la historia. Yo dije, bueno, entonces seremos nosotros mismos, como dicen los griegos, la búsqueda de sí mismo. Entonces empecé más con el intelectualismo. Como yo he sido una gomosa de los idiomas, yo empecé a estudiar, yo estaba estudiando mandarín, portugués, inglés, y yo dije, y empecé a estudiar literatura comparada, y entonces empecé a irme atrás, y la historia y las cavernas y cómo se fueron formando los vocablos de los idiomas, y yo no, entonces era la intelectualidad. Entonces llegué a Freud, llegué a Nietzsche, y de Freud me quedé con el tema de los sueños. Una parte de los sueños yo dije, esto es verdad, esto que este man está diciendo, esto por aquí me suena, esta historia de los sueños me suena, una parte. Y sí sé que esta parte que descubrió Freud, sí es una parte de lo que significan los sueños, lo otro son las salidas astrales. Y de Nietzsche, obviamente que me resonó muchísimo, como todo este personaje de Zaratustra, y de tener como un maestro. Entonces empecé a decir, no, entonces yo quiero un maestro, y empecé a pedir un maestro. Yo quiero a alguien que me guíe, yo quiero a alguien que sepa la verdad, o si no es la verdad, ¿qué es? Pero yo necesito las respuestas a esto. Y no llegaba. Yo me acuerdo que era una petición que yo hacía diario. Yo quiero un maestro, quiero un maestro, quiero un maestro. Y bueno, me empezaron a llegar libros como
mm, de Jalil Gibral, muy bonitos. La mitología china, como estaba estudiando mandarín, entonces la mitología china, entonces yo me quedaba como con estos maestros de las parábolas, y yo decía, qué rico conocer a alguien así, alguien que me guíe, como con toda esa sabiduría ancestral, ¿cierto? Como un viejo maestro que lo sepa todo, y empecé a escribir. De hecho escribí varios cuentos sobre un maestro que se llamaba Claustro, y yo escribía que él me enseñaba cosas, como para yo tener, sí, como ese maestro ahí. Y bueno, me fui decepcionando de que no llegara, me fui decepcionando de que no llegara, y caí en el ateísmo. Caí en que entonces nada, o sea, no hay nada, no hay nada y ya, entonces yo no creo en Dios. Y fue muy charro porque yo me acuerdo que me paré en una terraza de mi casa y miré al cielo y yo respiré profundo y yo dije, bueno, aquí sí suelto por completo toda religión, toda doctrina, toda cosa. Y yo en el fondo, me entré con 19 añitos, y yo en el fondo decía, bueno, si me voy para el diablo, fue pucha. Bueno, pero yo dije, miré para el cielo y yo dije, soy atea. Soy atea. Y yo dije, bueno, entonces no creo en nada. Y ay, no, eso fue, ahora que lo pienso, fue muy charro, pero fue un momento muy definitivo para mí porque finalmente solté muchas cosas, ¿cierto? Solté también muchos radicalismos mentales y como esta ansiedad de búsqueda. Y oh, sorpresa, lo que pasa cuando uno suelta es que llegan las cosas. Entonces, yo empecé a estudiar danza de manera profesional. Yo siempre bailé desde chiquita en los grupos del colegio, de la Casa de la Cultura, bailaba folclore, bailaba urbano, danza contemporánea. Pero cuando ya decidí ser profesional en danza, yo dije, bueno, necesito saber danza contemporánea y necesito saber ballet. Yo ya estaba más grandecita, tenía 19 años, pero en este contexto de Colombia pues todavía se puede empezar a estudiar y pues estamos formando ese camino de la danza académica acá. Entonces me metí a una academia de ballet, tuve mi primera clase y en esa clase yo sentí a Dios. Poquitas semanas después de que viví, pues me declaré atea. Ahí en esa clase de ballet yo conocí a Dios. Y fue en el primer, o sea, fue el primer ejercicio de la clase. Como, buenas, esta es la primera clase de ballet, bienvenidas, bueno, vamos a hacer el primer ejercicio, vamos a hacer un paso que se llama relevé. Relevé significa elevar. Y relevé es el paso pues característico de ballet donde tú te empinas, ¿cierto? Donde tú estás sobre tus metatarsos y te empinas. Entonces el profesor nos explicaba, bueno, son dos fuerzas opuestas. Tienes que sentir del ombligo para abajo y a través de tus dedos como raíces tienes que sentir que te jala para abajo, para el centro de la tierra. Y de tu ombligo para arriba y de la coronilla debes sentir que te salen como hilos que te jalan del techo para arriba. Y tienes que sentir las dos fuerzas al mismo tiempo, ¿cierto? Como esa contraposición, esa elongación que se llama en ballet. Y entonces yo empecé a elevar los talones, a elevar los talones, a elevar los talones, sintiendo las dos fuerzas, una para abajo, una para arriba, una para abajo, una para arriba, una para la tierra, otra para el cielo, una para nada. Y empecé a subir, a empinarme, los talones elevados del piso. Y yo empecé a sentir que mi corazón, como si fuera una botella que estuviera tapada, y empecé a sentir que se destapó el centro de mi pecho. Y empecé a sentir júbilo, empecé a sentir gozo, empecé a sentir paz, empecé a sentir que yo iba a salir volando. Y como que las paredes, el espejo, la barra, el profesor, las compañeritas, todo se hizo como que se desenfocó y yo solamente sentía que mi corazón se había destapado y que emanaba luz verde y violeta y de todos los colores y blanco y dorado para todo, y a mí se empezaron a salir las lágrimas. Y yo empecé a sentir que yo iba a salir volando. Y a mí empezaron a brotar lágrimas y yo dije, wow, o sea, este es Dios, esta paz, este amor. Eso fue una cosa increíble, eso es una cosa increíble que lo que yo les estoy describiendo, o sea, no le hace justicia a lo que yo experimenté. Y yo no estaba ni drogada, ni fumada, ni nada.
ni cansada porque era el primer ejercicio, o sea. Y bueno, obviamente me enamoré del ballet, yo se lo atribuí al ballet, a la danza, y seguí estudiando ballet, y de hecho pues sí, el ballet es como una de mis razones de ser en la vida, y la danza. Y sé ahora, después de mucho vivir, que desde este momento hasta habían pasado muchísimos años, de que la danza es mi manera número uno de conectar con Dios, es como mi ceremonia, es como si fuera a misa, para mí es bailar. Y yo dije, bueno, Dios sí existe, Dios sí existe Dios, es una paz, no es ese señor regañón, es este sentimiento, este color, este destapar de mi chakra corazón, es esta paz. Y bueno, yo me quedé con eso, yo dije, bueno, pero entonces sí hay una verdad, pero ya iba como con una motivación más desde mi corazón, no tanto desde mi mente, de mi intelecto. Y a los pocos días conocí a mi maestra, esa maestra que tanto estaba buscando. No fue un maestro, sino una maestra. La conocí a través de mi mamá, fue una vecina, ella fue a ofrecerle unos catálogos, invitarla a la casa, que darle la bienvenida a la urbanización, y bueno, y ella ya tuvo una experiencia maravillosa, llegó a la casa llorando, que había olido los ángeles, que había sentido los ángeles, que había conocido una señora que hablaba con los ángeles, con la Virgen, que era una cosa maravillosa. Y yo estaba como, ay no, hay un montón de gente toda charlatana. Pues obviamente yo estaba cansada de tanto buscar y no encontrar. Ella me dijo, no, tienes que ir, vaya. Yo decido ir donde esta señora, que se llama Doña Mari, y voy con un cuaderno repleto de preguntas, voy también con todo mi ego intelectual de toda la información que tenía, también con una resistencia frente a, no, yo ya he buscado mucho, he conocido mucho, esto probablemente tampoco sea. Entonces yo fui con mis preguntas, mis armas de siempre, de, bueno, ¿qué pasa después de que uno se muere? ¿De dónde venimos? ¿Por dónde vamos? ¿Existe el diablo o no? ¿Cómo funciona el universo? Y, oh sorpresa, o sea, la señora cátedra que me dio Doña Mari, esta señora, me dejó boquiabierta, perpleja, me destapó la cabeza, me rompió límites, me respondió más de lo que yo me hubiera podido imaginar. O sea, mis preguntas no eran nada a todas las respuestas que ella me entregó, me cuestionó, me dio mensajes de amor, me hizo sentir a mi ángel de la guarda, además de verla a ella, o sea, de verdad que ella era un ser demasiado elevado, o sea, hasta ahora, hasta el sol de hoy, ella es el ser humano más elevado que yo he conocido. O sea, de verdad que ella era como que de verdad iluminaba, los ojos se le ponían cada vez más azules claros mientras canalizaba y hablaba, o sea, era una cosa increíble. Y nada, pues a mí me tocó simplemente agachar la cabeza y abrir mi corazón y aceptar a esta mujer como mi maestra, esta mamá, esta, pues sí, absoluta maestra total. Y yo he aprendido muchísimo a lo largo de toda mi vida, eh, a través de un montón de experiencias que me faltan muchas por contarles. Después les cuento de la vez que llegaron como 40 fallecidos a mi cuarto, de una vez de una batalla que tuve con 2 entidades, bueno, un montón. Pero a través de todas mis experiencias, de todos los libros, otros maestros que he encontrado, profesores, pues verdaderamente yo a ella le sigo atribuyendo todo lo que yo soy a nivel espiritual, mi trabajo de la luz. Pues realmente ella me formó, me creó los fundamentos, la fe, el discernimiento y pues la ética, ese trabajo ético y el camino tan claro, que yo fui también descubriendo, pero realmente ella es mi maestra y sí le atribuyo todo lo que soy. Y también en este momento quiero agradecer pues a ella por pues ese gran trabajo que hizo conmigo, con mi hermanita, con mi familia y con tantas personas pues que ella guiaba. Demasiado hermosa, ella además también me motilaba, me maquillaba, o sea, con ella rompí un montón de esquemas, rompí un montón de radicalismos mentales que yo también fui creando a lo largo de toda esta búsqueda. Y eso fue maravilloso, fueron muchísimos años, o sea, yo ya ahí tenía más o menos 20 años, ella murió cuando yo tenía 26,
entonces fueron 6 años donde yo le saqué, pero el jugo. Yo iba donde ella muy seguido, iba con un cuaderno repleto de preguntas y salía con más de las que le preguntaba. Yo ya le contaba todo, ella se volvió mi confidente, mi terapeuta, mi maestra, o sea, todo. Ella me explicó de todo, además yo le preguntaba de todo, yo era demasiado inquieta, yo quería saber cómo funciona el universo, si era verdad, los extraterrestres, qué pasa después de que se moría, pero a detalle, cómo funcionaba el tema de los fallecidos, y podía buscar a mi abuelito, cómo activaba mis dones. Yo tenía mucho antojo de saber cómo eran mis dones y cómo mis poderes, de preguntar sobre todos los seres elementales, sobre toda la mitología, o sea, yo preguntaba de todo. Eh, y ella me fue acompañando y me fue mostrando que había que hacer ese trabajo de abrir el corazón, de que eso que yo había experimentado, pues más que conocer a Dios, fue que abrí mi chakra corazón, y ya poco a poco sí fui conociendo a Dios más, que es una sensación de paz y donde uno se siente, pues donde uno siente el uno con el todo y el todo con el uno, es una cosa maravillosa. Y aprendí demasiado. Ella es mi gran maestra, es una retesa. Ella además, ella tenía dones de clariaudiencia, clarividencia, clarisapienza, clarisintienza, era para nostra, que es que presta su cuerpo para que seres de luz pues hablen a través de ella. Tenía telepatía. Les voy a contar una historia muy curiosa en donde yo empecé a notar que ella me respondía a preguntas antes de que yo las preguntara, de que yo a veces llegaba y como que mientras ella me ofrecía un tinto o una aromática, pues yo como que estaba planeando qué preguntarle, algunas cosas todavía me daba pena, y ella me decía, Lady, acuérdate que tú me puedes preguntar lo que quieras del tema que sea. Yo estaba muy inquieta con el tema de la energía sexual, me enseñó todo de la transmutación de la energía del bautismo de fuego, que fue el mensaje que, uno de los mensajes más importantes que vino Jesús a enseñar, me lo enseñó todo a través de él. Y entonces yo empecé a notar como que ella, como que ella se adelantaba a lo que yo decía, y yo empecé a pensar, ¿será que ella tiene telepatía? O sea, eso es verdad, eso existe, o sea, eso es posible, la telepatía. Y me acuerdo que yo solo lo estaba pensando mientras esperaba que me preparaba la aromática. Y fue lo más curioso porque me respondió, o sea, me leyó la mente y me dijo, sí, la telepatía existe. Es un don muy sagrado y si quieres hoy podemos hablar de ello. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué es esta locura? Si yo solo lo estaba pensando, y ella se reía toda pícara, sabiendo como mi curiosidad. Es muy hermosa, muy hermosa. Y me dio muchas lecciones también. Un día yo dije, bueno, voy a hacer un juego, voy a poner 3 dedos atrás y que ella adivine cuántos dedos tengo. Y entonces ella llegó y me dijo, Lady, los dones son una responsabilidad, los dones no son para jugar. Y yo como, ay, ni siquiera había preguntado, solo había pensado, qué vergüenza. Pero bueno, ella me dio grandes lecciones de vida, grandes lecciones para ser terapeuta, para ser lo que soy ahora. Me enseñó sobre las personas que venimos a ser trabajadores de la luz, las personas que tenemos como que es la misión de la vida, el propósito de los trabajos. Eso ya me enseñó de todo, y hay cosas que hasta hoy, que ella se murió en el 2016, y hay cosas que hasta hoy yo apenas estoy entendiendo, hay cosas que hasta hoy yo todavía no he descifrado de lo que ella me hablaba, cosas que yo todavía no he encontrado, o en Google o en redes que uno encuentra tanto, porque claro, acuérdense de eso, o sea, en la época en la que yo pues investigué y empezaba todas estas búsquedas, el internet no existía todavía, pues, eh, pues no era tan accesible, era con esta tarjetica que uno metía y duraba como 2 minutos del internet. Google todavía no era como que ese motor de búsqueda que uno iba tanto, entonces todo esto era a través de libros, de biblioteca, de buscar, de preguntar, que me parece genial y que deberemos volver a eso. Eh, y bueno, ella sí, pues era una biblioteca, era la biblioteca, la mujer es una cosa de locos. Ella cuando falleció, pues ya sabía, entonces ella puso ese proceso de desapego. Ella nos habló muchísimo a nosotros, hizo una fiesta de despedida de su vida, sin decirle a nadie, pero mi hermanita y yo sí lo supimos al instante, y otras señoras que estaban ahí sabíamos que esa era la despedida de su vida, y efectivamente pues a los 2, 3 días más o menos se murió.
y nos enseñó mucho, nos dejó muchas herramientas de cómo contactarla a ella. Eso es demasiado, o sea, tengo muchas historias frente a ella y verdaderamente es una gran, gran, gran maestra, doña Mari. Entonces nos contó pues también en otras existencias, ella fue mi mamá, fue nuestra mamá, mi hermanita y mía, entonces por eso nos acogió tantísimo, o sea, yo podía llegar a la hora que fuera, ya me atendía a las horas que fuera, en serio que yo me quedaba ya horas y horas y le lloraba y le contaba y me reía. Ella era, pues sí, ella fue mi todo. Entonces también por eso cuando falleció, que me sentí tan desamparada. Al inicio cuando falleció yo dije, no, voy con todo, doña Mari me enseñó, tengo muchísimas herramientas, yo voy con todo, o sea, yo voy a trabajar por mis dones, voy a hacer el proceso de sanación que ella me dijo, voy a seguir investigando. Y bueno, ese ánimo se fue apagando poco a poco, ya estaba terminando la universidad, yo tenía un trabajo, tenía mi pareja, tenía una vida más o menos estable, pero empecé a sentir que mi fuego se iba apagando, que no encontraba la fuerza, empecé a sentir soledad, empecé a sentir mucho desamparo y empecé a sentir como esa meta de mis dones muy lejana, me empecé a sentir muy sola, que nadie con quien yo hablo de estos temas. En ese momento, yo creo que Instagram apenas salió en el 2016, pero yo lo empecé a usar prácticamente en pandemia, entonces tampoco era como ese motor de búsqueda, no había esta comunidad espiritual como hay ahora, que tú encuentras de todo en todas las redes sociales, de todos los temas. Entonces era mucha soledad, yo no sabía con quién podía hablar de esto. Yo empecé mmm, a, a perder mucho el interés por estudiar, por bailar, incluso por dar clases. Todo se me empezó a apagar, no encontraba las fuerzas para levantarme, hasta que poco a poco pues desarrollé una depresión muy profunda, muy tremenda, muy difícil, donde no le encontraba sentido a la vida. No sabía de dónde agarrarme, no encontré la fuerza. Entonces decidí desde la universidad ir a bienestar universitario e ir a consulta psicológica, encontrar varios psicólogos y pues ir. Y yo dije, no, yo quiero una guía, vamos a ver qué pasa. Encontré un señor, me gustó, me cayó bien, empecé las sesiones cada 8 días, iba todos los viernes y pues yo le empecé a contar cómo me sentía, pero no le contaba toda esta parte espiritual, no le contaba absolutamente nada de esto. Entonces él me decía, yo no sé, yo siento como que me hacen falta como partes de la historia, pero bueno, en todo caso yo veo en ti como que quizá puedas tener un trastorno de bipolaridad. Entonces, ¿qué tal si la próxima vez que vengas el otro viernes, pues hacemos un test, hacemos una cita enfocada en eso para darnos cuenta y ahí tomar un plan de acción o con ejercicios, con las rutinas o con medicación y mirar a ver entonces qué hacemos? Y yo le dije que muchas gracias, pero yo me fui y no volví nunca más. Porque pues yo no, yo sabía que yo no tenía bipolaridad, o sabía que si la tenía era porque yo tenía dones y necesitaba desarrollar esta otra parte de mi vida. Y yo dije, no, yo tengo que buscar otra ayuda, tengo que hacer algo, yo necesito como algo. Yo en esta universidad donde yo estudiaba, había, es una energía demasiado densa. Es la Universidad de Antioquia, es una energía exageradamente densa, hay demasiadas entidades oscuras, hay demasiada corrupción. Y mi facultad, la de artes, yo diría que es la segunda facultad con energía más oscura y más densa de toda la universidad. La primera es la de física. y, y en los pasillos, pues yo veía, habían muchísimos fallecidos, pues universitarios que habían fallecido por sobredosis. Eh, Ay no, o sea, cosas tremendas que yo ya no podía no ver, que yo ya no podía dejar de no ver, o sea, había uno en un salón en específico que me tocaba clases muchas veces en ese salón y yo ya no quería ir porque había un chico ahí que había muerto de sobredosis. Ay no, tremendo. Aprovecho también esa oportunidad para decir que si sienten que tienen una adicción, busquen ayuda, porque nada más horrible que morirse con un estado de conciencia alterado en una sobredosis es
horrible. O sea, lo que yo veía vivir a estas personas en ese estado de limbo, de repetición, uff, no, de dolor, uy, no. Tremendo, 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 tremendo. No se lo deseo absolutamente a nadie. Entonces, bueno, yo decido salirme de la universidad. Yo decido ya en el último semestre, presentando el proyecto de grado, lo dejé a la mitad y yo decido irme de la universidad para encontrarme a mí misma. Yo seguía igual trabajando en la danza, siendo profesora, estaba en un montaje, pero bueno, yo igual dejé todo, excepto pues el trabajo. Porque sí me daba mucho gozo estar con niños y con niñas y con adolescentes y enseñar y bailar, pues que es mi manera de conectar con Dios, de hacer ceremonia, hacer misa, pues me encanta, ¿cierto? Entonces eso me hacía muy feliz, me traía dinero, entonces lo seguía haciendo. Y bueno, empiezo como a entrar un poquito en la adultez, los 27 años, y ya empiezo a dejar esta adolescencia atrás, a querer otras cosas en la vida, y bueno, quedo en embarazo. Yo tenía mi trabajo, mi pareja, y bueno, me asusté mucho, pero también pues acepté este embarazo, este bebé, me pasaron cosas mágicas durante el embarazo, como que mi bebé, pues él me dijo su nombre, me dijo que si era pues que era niño, él me dijo muchas cosas, son todas estas historias. Tengo muchísimas historias energéticas, espirituales o paranormales, como nombre el capítulo, que después podría contar muchas más, para hacer muchas más. Me obsesioné mucho también con volver a estudiar todo lo de pedagogía, me comí todo lo de crianza, todo porque quería ser la mejor mamá del mundo, pero empecé en un proceso de sanación real, en donde se destapó toda mi historia, mi infancia, mis heridas de infancia, el desorden familiar que había, pues se dio a la luz. Entonces, esto es lo que pasa cuando quedamos en embarazo, cuando somos papás, cuando somos mamás, empieza un proceso de sanación. O sea, sanas tu herida de infancia sí o sí. Aparece por lo menos, ¿cierto? Aparece, es imposible no verla y pues bueno, como yo ya sabía que la tenía que hacer, entonces yo dije, bueno, vamos a sanar esto. Al principio fue un despelote, mucho dolor, mucha discordia, mucha resistencia, fue un proceso muy largo, sigo sanándolo, pero en ese momento fue bastante complejo. Nace mi bebé, yo sí caigo en una depresión postparto que lograba como salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, porque encontraba mucho gozo en ser mamá, me encontraba mucho gozo en ser mamá, pero era también muy contradictorio. Entonces yo como a seguir trabajando, cuando trabajaba me sentía culpable de dejar a mi bebé, pero cuando estaba con mi bebé me sentía culpable de no trabajar, como la soledad frente a mi pareja, a pesar de ser una pareja pues como tan querendona, que estábamos en equipo, que estábamos como bien, pero no sé, como que había algo que faltaba. Y pues volvemos a caer en embarazo de nuestro segundo bebé. Y con ese también tuve experiencias muy lindas, también me avisó pues que venía, bueno, muchas cosas. Y yo con el segundo posparto sí caigo en una depresión posparto fuerte, 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 fuerte. Yo todavía no había encontrado como ese camino hacia mis dones. Por ahora todo era este caos y este despelote y esta discordia familiar y la economía me empezó a bajar. Yo encontré terapia con una canalizadora espiritual hermosa que también se llama Mari, es hermosa también, ella me ayudó muchísimo. Y se empezó como a ordenar un poquito la cosa, a través de ella nos dieron el mensaje en el 2019, noviembre, diciembre, pues de que se venía una campaña de miedo para el 2020. Nosotros supimos de la pandemia antes de que pasara, no fue específicamente de que iba a ser una pandemia y un virus y que nos iban a encerrar, pero sí de que iban a hacer una campaña de miedo. Yo tuve en una meditación pues una visión muy clara donde vi a Madre Tierra enferma y me dijo no puedo más, no puedo más, o cambian o yo me les voy. Entonces yo empezaba a tener como unas pequeñas experiencias un poquito más desde la madurez y la conciencia, pero finalmente pues no sabía nada. Y pues tuve un intento de suicidio, ahí fue donde cayó pues la depresión como más a tope.
Y en este intento de suicidio, ya a punto de dar la estocada final en mi cuerpo, escucho la voz de mi ángel de la guarda. Porque siempre es así, o sea, cuando más lo necesitamos, cuando uno pide esa ayuda, ese grito interno de quiero cambiar, necesito ayuda, pues ellos vienen inmediatamente. Ellos, me refiero a tus guías espirituales, a tu ángel de la guarda, vienen inmediatamente a ayudarte. Ellos respetan el principio del libre albedrío porque son seres de alta conciencia y pues no te ayudan si tú no pides ayuda. Simplemente observan tu vida, pero cuando tú pides ayuda es instantáneo. Entonces pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda, pide guía, pide acompañamiento, pide que ellos siempre van a estar ahí para ti. No estás sola, no estás solo. El desamparo simplemente es una ilusión. Entonces, bueno, llega mi ángel de la guarda, lo escucho nítido, pero nítido en mi oído derecho y me dice una frase que se me quedó grabada, tatuada en mi ser, en mi cerebro y en mi alma para toda la vida. Y me dice, Lady, tú no tienes que acabar con tu cuerpo para cambiar tu vida. Y eso fue una cosa, pues, increíble, o sea, eso fue increíble, eso fue una salvación de vida impresionante, fue una lección de vida impresionante. Yo solté lo que tenía en la mano, salí corriendo a correr al campo, a buscar los árboles, corrí como saliéndome de ese momento. Cuando paré de correr, pues ya me acosté sobre el pasto, sobre la tierra directamente, sobre la manga, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y a decir, bueno, es que lo que quiero es esto y me siento así, y lo dejé salir todo. Y fue súper liberador y fue súper sanador y fue también muy esperanzador, pues fue un aliento de fe y de esperanza increíble, como decir, mira, o sea, solo tenés que pedir ayuda, que no tenés que llegar hasta esos extremos, exagerada. Entonces, drama queen, entonces, bueno, entonces ya me senté a conversar con él, ya lo escuchaba de manera clara y, y entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Pues, ¿qué puedo hacer? ¿En dónde busco ayuda? Entonces me dijo, recibe una llamada que te va a llegar, recibe una invitación que te va a llegar. Yo le pedí ayuda, le dije que qué hacía, me dijo, recibe una invitación que te va a llegar. Y en esa semana una amiga que hacía tiempo no veía, me mandó una invitación a un círculo de mujeres. Y ese círculo de mujeres, yo fui, identifiqué que esa era la invitación que me había, pues, que me había recomendado. Y yo fui a ese círculo de mujeres, allá conocí otra gran maestra mía, que se llama Adriana, y ella fue mi salvavidas. Ella y ese círculo de mujeres fue mi salvavidas absoluto. Y ahí mi depresión empezó a desaparecer. Mi sensación de desamparo, de soledad y de no tener norte, pues se desapareció por completo y empecé ahora sí a sanar y a poner las cosas en orden y a sentirme llena de gozo, de felicidad y de esperanza. Esos círculos de mujeres pues para mujeres que estamos en embarazo, que estamos en posparto, wow, o sea, wow, esa es la cosa más increíble del mundo, para mí lo fue. Yo siempre lo digo así, o sea, fue salvavidas, mi ángel de la guarda me salvó la vida y ella me sostuvo esa decisión. Entonces, sí, son angelitos que se le van poniendo a uno en la vida, eso es demasiado bonito y eso lo llena a uno de gratitud y le llena a uno el corazón. Bueno, nace mi bebé y yo pues al darle lactancia exclusiva, al tenerme que parar todas las madrugadas a amamantarlo, pues resulta que yo ya todos los días a las 2 de la mañana, en la toma que le daba a mi bebé de 2 de la mañana, yo ya empecé a sentir a mi ángel de la guarda y a conversar con él toda la noche y a preguntarle, pero de todo, y a pedirle ayuda y asistencia y me empezó a guiar meditaciones para ir a conocer a mi niño interior, a qué tenía que hacer para sanar. Me empezó meditaciones también sobre el ego, que esa fue una meditación demasiado espectacular. Yo también la quiero compartir para que muchas personas conozcan su ego, hagan las paces y el ego pues pueda ponerse en el lugar que corresponde en la vida. Cosas demasiado bonitas,
experimenté a Dios otra vez, esta sensación de que todos somos uno somos todos, ahí no, una cosa maravillosa, tener experiencias demasiado bonitas desde la luz. Ahí también conocí al Maestro Jesús, por fin, eh, por primera vez. Yo les tengo que contar un proceso muy fuerte donde yo les conté que tuve esa rebeldía con la religión católica. Yo odiaba mucho a Jesús, yo lo odiaba, yo no sé por qué, ya después sí supe por qué, y fue un proceso después muy confrontador cuando yo recordé una existencia en donde yo fui un soldado romano. Eso se merece su propio podcast porque es una historia bastante increíble, bastante tremenda, y es una de las existencias que tiene una correlación directa con mi existencia de este momento. Y bueno, yo me di mucho palo de haber sabido que yo había sido un soldado romano, pues que herí tanto a Jesús y que lo odiaba tanto y por eso sentía ese odio hacia él. Y ya luego yo empecé a sentir un llamado como hacia quién es este verdadero Jesús, que doña Mari me lo empezó a presentar, pues que ella lo canalizaba, yo lo empecé a conocer, la manera en cómo me hablaba, de esa manera tan amorosa, nada que ver con un hombre regañón, fastidioso, enjuiciador, los ángeles, los seres de luz, para nada, o sea, tanto amor, tanta compasión, tanta claridad y tanta sencillez para explicar las cosas, tampoco nada que ver con los filósofos que pues utilizan las palabras más rebuscadas para explicar un concepto, no, ellos todos es de una sencillez impresionante que tú la entiendes, pero así. Y yo ya empecé a tener un anhelo mucho de conectar con Jesús, porque, bueno, por esa historia que les cuento que queda pendiente para otro día. Y ya ahí vino Jesús un día, me acuerdo, y no, eso fue demasiado hermoso, porque Jesús es un parcero, o sea, Jesús es un ser increíble, increíble, o sea, Jesús es el parcero de los parceros de los seres de luz, es gracioso, es chistoso, tiene un sentido del humor, es sencillo, no, es increíble, o sea, es que verdaderamente es el ser humano más grandioso que ha pasado pues por la tierra. Y, y bueno, entonces un día desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, o sea, 3 de la mañana a 6 de la mañana, ya de manera constante, todo enero, febrero y marzo del 2020, yo hacía eso, entonces yo estaba pero dichosa, feliz, porque ya puedo utilizar mis dones para conversar con ellos, para obtener respuestas, para que me guiaran, para que me llenaran de gozo, para chismosear también, pues para preguntar cosas desde esta curiosidad pues que yo mantenía. Y no, demasiado bonito. Son cosas que yo incluso ni siquiera me imaginaba. Que ya, por ejemplo, hoy en día yo ya no pregunto cosas curiosas, ¿cierto? De que como, ay, ¿qué fue en otra existencia? O, ay, ¿qué pasa en otros planetas? Nada, porque las experiencias que puedo tener pues son amor, es un sentimiento de amor absoluto, es un sentimiento de unidad. Hace poco, con el fallecimiento de una perrita en octubre, hace muy poco, hace 2 meses, volví a hablar con Dios, pues tuve otra experiencia donde me comuniqué directamente con Dios a sentir esta unidad. Y yo decía, wow, esto es lo que describe la gente que hace un viaje de hongos o de yagé o de lo que sea, de DMT. Y yo lo hice solamente estando acá sentada en mi cama respirando. Y son sensaciones que te cambian la vida para siempre, que tú no vuelves a ser el mismo, que tú no miras la vida de la misma manera en que lo hacías y que solamente quieres volver a tener esa sensación, pues, y de ser ese amor y esa, pues sí, de ese gozo, es increíble esa sensación de Dios. Ese es el Dios en el que yo creo, ese sentimiento de júbilo, de unidad, de que todos somos uno somos todos, es una cosa espectacular. Y de que es un amor infinito, de que es solo compasión y sabiduría y amor, wow, es increíble. Entonces, bueno, yo ya pues le dije a mis guías, bueno, y yo ya qué más puedo hacer con estos dones, o sea, qué más sigue. Entonces, bueno, ya me hablaron pues de la campaña del miedo, que llega pandemia, pero entonces pues yo obviamente me lo tomé como unas vacaciones, como un proceso todavía de mayor despertar, con mucha tranquilidad, con mucha paz, sabía pues como todo lo que estaba pasando. Ahí me explicaron sobre los líderes de la oscuridad en el planeta Tierra, eso me dejó pues boquiabierta, yo no tenía ni idea de eso, no me imaginaba que fuera como
como me lo enseñaban en la universidad, desde todos esos temas de teorías de conspiración, no me imaginé que todo eso fuera pues tan real y todavía más y todavía peor. Y ya luego yo dije, bueno, ¿qué más es? Entonces me dijeron, bueno, acepta otro llamado que se te viene, ¿cierto? Recuerden, cuando uno pregunta y cuando uno pide, le dicen con mucha claridad qué acciones tomar. Igual tú decides o tienes tu libre albedrío, pero pues doña Mari me enseñó mucho sobre el discernimiento, sobre la luz y la falsa luz, y cada día aprendo a identificarla mejor y pues sí, entonces empecé a utilizar Instagram de mi cuenta personal como para, para ver pues cosas, seguía unas páginas de maquillaje, apenas estaba como entrando ahí en ese mundo. Y me llega un anuncio de registros akáshicos, de un curso de registros akáshicos para aprender a canalizar, y yo de una sentí en mi corazón que ese era como el otro paso que tenía que tomar. Y bueno, y empecé, conocí a esta profe y a esta maestra hermosa que se llama Marcia Guerrero, mexicana que vive en Chile, y es una cosa hermosa, es muy linda, es demasiado sencilla, amorosa, es otra mamá, para mí es otra mamá espiritual que me puso la vida, y yo la amo con todo mi corazón y le agradezco todo lo que tengo ahora también. Entonces aprendí todo ese mundo de registros akáshicos, sentí como que llegué a donde tenía que llegar, sentí un llamado y un propósito increíble, y empiezo a hacer mis prácticas, a canalizar, a ya tener todavía más claridad de cómo se manejan los dones, de cómo se ordenan, porque los dones son para eso, son para descargar información, para canalizar, para entender tu vida y poderla crear a lo que tú quieres, a lo que tú sueñas, y desde la iluminación, desde el corazón. Entonces empecé a practicar y a hacer mis preguntas y mis curiosidades, ahora sí a querer llamar a mi abuelita. Y bueno, y así me fui yendo, ya luego mi hermanita ya también quiso que le hiciera, entonces yo quería también practicar con ella. Y la primera vez, creo, la primera o la segunda vez que practiqué con ella, pues viene Doña Mari. Y ay, no, eso fue increíble. O sea, nos salían las lágrimas de la emoción. Y Doña Mari también de la emoción, como, wow, sí, por fin. O sea, por fin, ¿cierto? Por fin nos pudimos como comunicar otra vez después de ya haber fallecido. Nos dijo cosas hermosas, todavía con más sabiduría. No, no, no. Una cosa que yo no, o sea, incluso todas estas historias, o sea, lo que les estoy contando no le hacen justicia realmente al sentimiento que se siente, que sentí, que experimenté, y a la magia de la vida, y wow, o sea, una locura, o sea, es una locura eso que estamos experimentando, es como ciencia ficción, como una película de fantasía, y es maravilloso, en eso se ha convertido mi vida, en una película de fantasía donde todo es palpable y lo sientes y lo eres, es una cosa maravillosa. Entonces yo ahí sentí como que, ay, o sea, como una cúspide en mi proceso espiritual, demasiado bonito, porque era pues, era algo que yo anhelaba mucho, era algo que me di como mucho látigo por no haber sido capaz de haberla como contactado a alguien, de aprender mis dones, pero todo llega a su tiempo, todo llega a su tiempo. Y bueno, empecé a seguir practicando, mi hermanita le dijo a una amiga, yo otras amiguitas, y empecé a practicar pues como con todo el mundo. Y luego una vecina también un día pues se descargó y me contó como una situación que estaba pasando, entonces yo le conté que yo hacía esto, me creyó, quiso hacer una sesión, y así pasaron 2 años, así pasó todo el 2020, todo el 2021, hasta que eso empezó a llegar más y más y más gente, y yo ya empecé a hacer más canalizaciones que clases de danza, pero las canalizaciones pues yo no las cobraba, porque también tenía una creencia frente al dinero y al trabajo espiritual. Y porque pues yo simplemente era como que pues no, o sea, este es mi hobby, este es mi trabajo espiritual. Pero empecé a preguntar, a pedir ayuda, a decir que como que era cuál es el siguiente paso a seguir, y efectivamente me explicaron si ya es hora de esta retribución económica, ya tu trabajo va a ser esto, o sea, porque ya todo el día va a estar ocupado en eso. Y bueno, y así fue como dejé de dar clases de danza y recibir mis ingresos económicos por clases de danza, y sí por canalizaciones a otros.
y me paré full en mi trabajo de la luz, no solo por la luz que yo emanaba en mi proceso de sanación, sino porque ya ayudaba a otros directamente y además recibía retribución económica porque ya era mucha más energía la que estaba poniendo que la que estaba recibiendo. Y pues por cuando ya el tiempo se te vuelve en que todo haces eso, pues ya tus ingresos deben venir de la actividad que mayormente hagas. Entonces, bueno, eh, esa es, digamos, los picos de mi historia de vida desde el punto de vista espiritual. Faltan muchísimas historias y muchísimas gracias por estar aquí. Para finalizar, les voy a contar este tema de la plataforma de Instagram y qué fue lo que me pasó, que sería como el último episodio de estos temas entre comillas paranormales. Y bueno, resulta que yo estaba viendo Instagram. Yo estoy grabando este capítulo, ya estamos a 27 de noviembre del 2024. Esto pasó los primeros días de octubre, no sé, el 1, el 2, el 3 de octubre, algo así. Resulta que yo estaba viendo unos videos que me mandó mi hermanita sobre todo este tema que está pasando en Hollywood frente a las fiestas blancas. No quiero mencionar más eso porque no quiero traer más esa energía. Investiguen. Pero entonces yo dejé mucho, después de aprender todo lo del tema de la oscuridad, yo dejé de ver noticias, solamente yo me mantengo actualizada con el contexto mundial de otras maneras más que de ver las noticias. Yo dejé muchas cosas, de seguir muchísima gente, bueno, un montón de cosas porque pues sabía la energía que estaban emanando. Sin embargo, esta semana, pues no sé, con una fiebre de todo el destape que estaba pasando en Hollywood, en la industria musical, que dijeron, mira, es que es lo que canalizamos en pandemia, iba a decir pandemia, que así es como les digo, mira, eso fue todo lo que canalizamos en pandemia sobre los líderes de la oscuridad, mira que sí está saliendo a flote todo, la caída de los ídolos, mírate estos videos, y yo como que no me los quería ver, pero bueno, me pudo la curiosidad, y efectivamente la curiosidad mató al gato. Me vi unos videos, me mandó varios de estos videos cortos en formato de reel, y en uno de los videos, que era como una cámara de grabación de estas fiestas blancas por allá en los 90, muy pervertidas, muy perturbadoras, pues de repente yo vi a un ser que estaba dentro de la fiesta, obviamente pues un ser fallecido, de estos fallecidos donde ya se les nota el tiempo que llevan de fallecidos y que no han querido trascender y que trabajan activamente para la oscuridad, que ya van teniendo verrugas, la piel más oscura, bueno, ellos tienen ciertas características, y yo vi que este ser me miró y saltó de la pantalla de mi celular, salió de la pantalla de mi celular y se me ubicó en mi hombro izquierdo. Y yo, juepucha. O sea, eso fue como si ciencia ficción, o sea, salió de la pantalla. Y me dijo en un susurro que me penetró en la médula. A pesar de haber tenido tantas experiencias, igual es muy espeluznante y es muy incómodo y es muy maluco. Y me dijo, tú sabes que me puedes ver y no me puedes ignorar. Pero me dijo en un susurro súper escalofriante que no quiero repetir. Imagínense. Pero me dijo eso, no sé, más o menos 17 veces, porque eso es otra característica de los fallecidos. Yo le enseño en el curso de limpieza, mis estudiantes lo saben, que un fallecido repite y repite y repite y repite una frase o una palabra o una acción porque se queda en un estado de limbo, de repetición. Entonces tú sabes que me puedes ver y no me puedes ignorar, así mucho. Y bueno, me recorrió un escalofrío, pero ya esta vez ya no estaba paralizada, ¿cierto? Yo ya esta vez tengo una madurez, he podido trabajar en mi soberanía energética, en mi campo energético. Entonces, bueno, nada, me tocó, bueno, apagué el celular, estaba con mi bebé chiquita, mi tercera hija, que está bebecita, entonces, bueno, le hice la protección, protegí toda la casa y nada, empiece a hacer todo ese trabajo de limpieza energética para sacarlo. Y bueno, tuve una pequeña batalla con este fallecido y bueno, finalmente pues lo pude sacar de mi campo energético. Y yo ahí dije, Instagram más nunca, o sea, ya, o sea, esto era como lo que necesitaba, porque yo venía sintiendo un cansancio y estaba empezando a identificar también una adicción a Instagram, como de que sacaba el celular todo el tiempo para ver notificaciones,
de que cuando menos pensaba llevaba viendo videos, así sean charros o de cosas de espiritualidad y temas de relaciones, pero llevaba como una hora ya viendo eso. Eh, entonces yo dije, no, como que quiero dejar Instagram, como que quiero dejar Instagram. Eso en mi cuenta personal, pero también en mi cuenta de Hojitas de la Cacha, que es una cuenta muy chiquita. Yo igual sentía como que me tenía que suprimir mucho de lo que decía, que tenía que como necesariamente caer en tendencias para ser escuchada, y estaba empezando a sentir que me drenaba, que me drenaba. Y ahí pues identifiqué también ese drenaje y los líderes que hay detrás de estas plataformas. Entonces yo dije, bueno, nada, desinstalo aplicaciones. Instagram, como es mi trabajo, pues lo voy a seguir utilizando eso como para foticos o pequeñas informaciones de diseños, pero nada de videos, nada de historias, pues nada de yo estar tampoco ahí pendiente. Eh, También estos temas son muy sagrados, miren que son muchos detalles, o sea, yo de nada más de este episodio, escuchándome hablar, hay por ahí, no sé, 10 temas que puedo sacar de solamente un episodio para hablar solo de líderes de la oscuridad, solamente de dones, solamente de fallecidos, solamente de adicciones, solamente de doctrinas religiosas, o sea, son muchos detalles, es mucha tela para cortar, son temas también muy sagrados, son temas también para buscadores y que hay que empezar a volver al contenido lento, hay que volver a aburrirnos, hay que volver de verdad a buscar y a conectar desde el corazón y a dejar esa necesidad de todo tan rápido, de esa satisfacción y esos placeres instantáneos. Entonces volver como a esa lentitud para volver a llegar a uno mismo. Entonces fue como, ya, o sea, este fue este punto de quiebre, también eso me liberó muchísimo, o sea, la energía la tengo supremamente renovada, me siento súper feliz, me siento súper libre, me siento descansada, o sea, muy rico. Y, y entonces yo decía, mira lo delicado de esto, yo pude ver, yo pude percibir a este fallecido, y tengo las herramientas para sacarlo. Imagínate a alguien que no, o sea, imagínate a alguien que no pueda percibir y que de repente se empieza a sentir aburrido, cansado, con bajita energía, se empiece a sentir que, no sé, envidia, que se sienta a sentir menos en comparación y que en realidad no eres tú, sino que es un ser que tienes pegado en una de estas plataformas. Es muy delicado y bueno, quise hacerle un freno, una alerta, un llamado a que hagamos otras cosas, a aprender a utilizar las herramientas como herramientas a nuestro favor, no como armas. Entonces, bueno, esa es la razón también por la que este podcast nació. Muchísimas gracias por estar aquí, por llegar hasta acá, por escucharme. Compártelo a quien sabes que lo va a recibir con amor, a otro buscador o buscadora como tú. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio, que se llama El síndrome de Rapunzel. Síndrome que está muy común, pero que poco se ha hablado de él, y vamos a darle toda la explicación. Que les vaya súper bien. Muchísimas gracias y chao.